En la última década, el crecimiento poblacional en el Perú fue significativo, incrementando en un 12% a comparación del año 2008. El espacio en la ciudad se ha visto reducido y las casas han incrementado considerablemente su precio. Como consecuencia, las grandes inmobiliarias han optado por el crecimiento vertical de las ciudades. Condominios y departamentos se han propagado por el centro de la ciudad, volviéndose cada vez más comunes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un condominio es una vivienda económica, pero donde tu privacidad será mermada. Es por ello que esta investigación se enfocará en cómo la pérdida del espacio personal en los condominios de Lima son un factor importante en la generación de problemas como el estrés. La psicología ambiental es la disciplina que estudia a la persona y su contexto, teniendo como tema central a las interrelaciones entre la persona y su entorno físico y social. Asimismo, esta disciplina comprende dos perspectivas. En primer lugar, las influencias ambientales sobre la conducta y las influencias conductuales sobre el medio ambiente. La primera perspectiva se enfoca en temas como el diseño y la planificación ambiental, percepción y cognición ambiental. Por otro lado, la segunda perspectiva se va a enfocar en la conducta ambientalmente responsable, actitudes y valores hacia el medio ambiente, educación y comunicación ambiental. La pérdida del espacio personal se ha vuelto un tema muy común en las últimas épocas, ya sea en el trabajo, el colegio, o en este caso, la propia vivienda. En psicología ambiental nos referimos al hacinamiento. La perspectiva psicológica del hacinamiento describe esta como una situación subjetiva, ya que van a entrar factores como la cultura o la percepción o incluso las propias creencias de la persona. ¿Pero qué es el hacinamiento? El hacinamiento se entiende como la situación producida por una densidad que supera determinados límites tolerables. Esto puede provocar alteraciones a nivel individual, familiar o en un conjunto habitacional. A nivel individual, el hacinamiento impide la privacidad que necesita cada individuo de la familia. Salir del rol de la familia para ser uno mismo. En cambio, a nivel familiar, es diferente tratar con un pariente que con una persona desconocida. Es por ello que se considera que el hacinamiento afecta a la territorialidad, entendiéndose como una toma de posesión, utilización y defensa de un territorio por parte de sus ocupantes. La defensa y seguridad ante las amenazas de este espacio son caracterizadas por conductas de hostilidad, evitación o huida de los posibles o actuales intrusos, y la tensión emocional que puede producir una pérdida de la privacidad ante la aproximación excesiva. En los condominios, esta pérdida del espacio personal se ve traducida en la merma de la privacidad. En el capítulo 10 de Holohan,
en el libro de Psicología Ambiental, un enfoque general, manifiesta que la distribución del espacio en el edificio está asociada con problemas psicosociales, pues la conglomeración que es común en estas viviendas se vive tanto al interior y al exterior de los domicilios. Analicemos el caso del proyecto habitacional Prut y Goe, el cual fue considerado un fracaso, debido a que el espacio no se enfocó en las necesidades sociopsicológicas que tenían los habitantes. Los arquitectos de dicha obra redujeron al máximo los espacios entre departamentos, por la preocupación de no desperdiciar el espacio de la obra. Sin embargo, en 1971, William Yancey manifestó que la reducción de estos espacios perjudicaba considerablemente al habitante, produciendo estrés y problemas para comunicarse correctamente con sus vecinos. Hay que entender que este conflicto que se produce en la persona se refiere al estrés. El estrés, según Bruce McEwen, es una experiencia subjetiva de amenaza a la integridad psicológica o fisiológica de un individuo. El enfoque de propiedades colativas de Berlin menciona que las personas, al estar en contacto con el ambiente, perciben diferentes estímulos, como las características físicas, y se implican afectivamente, lo cual les genera diferentes reacciones psicológicas. Además, esas reacciones no solo están influenciadas con las propiedades estructurales de los estímulos físicos, también de las propiedades intrínsecas de la relación persona-ambiente, como las experiencias que haya tenido en el pasado y las que puede estar experimentando en el presente. Frente a todo esto, debemos preguntarnos, ¿la estructura del condominio va a afectar en las relaciones sociales de la persona? ¿Se va a producir evitación u hostilidad? Para llegar a una conclusión, se realizó una serie de evaluaciones a personas que viven en condominios. En primer lugar, elaboramos y aplicamos un cuestionario de escala Likert al que llamamos Conviviendo en un condominio, con lo que se obtuvo una confiabilidad de 0.79 en el coeficiente alfa, lo que demuestra una consistencia interna de los ítems. Luego se realizó un análisis factorial exploratorio, con lo que los ítems se agruparon en dos factores, a los cuales llamamos interacciones sociales y aspectos estructurales. El factor de interacciones sociales hace referencia a la relación del individuo con sus vecinos, si se está afectando su privacidad individual y el agrado o estrés que puede experimentar con ellos. Mientras que el factor de aspectos estructurales se refiere a la percepción hacia su espacio personal y el estrés por hacinamiento debido a la distribución de los ambientes y de la cantidad de personas que habitan en el condominio y el departamento donde habitan. Bajo una perspectiva estadística, el coeficiente de Pearson nos indica una correlación positiva entre ambos factores, es decir, si las condiciones del espacio son deficientes, las relaciones con sus vecinos también lo serán. Analizando cada uno de los resultados, se puede observar que los encuestados se ubican mayormente en el nivel medio de los factores interacciones sociales y aspectos estructurales, lo cual significa que no interactúan lo suficiente con sus vecinos, por lo que su privacidad individual no se ve afectada, y que no ocurre el estrés por hacinamiento dentro del departamento, pero la distribución del espacio del condominio o su ubicación no le satisface totalmente. A su vez, realizamos unas entrevistas para constatar nuestros resultados cuantitativos. Lisette Estrada y vivo en el distrito de Comas. Soy Rochande Pérez y actualmente estoy viviendo en San Juan del Origancho. Durán, en Surco. Hace 3 años aproximadamente. Años que vengo viviendo ahí. Hace 15 años. En mi caso tengo el departamento que es más grande, 75 metros, y no interrumpe las actividades que tengo que hacer, ¿no? O sea, por el tamaño está bien, ¿no? Bueno, es una casa muy chiquita. En la casa vivíamos
5 personas, eran 2 dormitorios, una sala y un baño. No era muy grande, la verdad. No, solamente yo lo vi cómodo cuando mis hijos eran pequeños. Una vez que crecen ya no hay espacio para ellos, para sus... Navidad, se hacía chocolatadas y ahí reuníamos con todos los niños del bloque, ¿no? Sí. Todo el tiempo reuniones para ver cuestiones de vigilancia, seguridad, recreativas. También habían algunos vecinos que se formaban en grupos, ¿no? Y reunían a niños, por ejemplo, realizaban campeonatos y así. Actividad solamente para limar las cosas por conflictos que hay, por la falta de pago del agua, del conserje, vigilancia que hay. Dentro del condominio tenemos un salón de reuniones en el cual ahí hacemos las reuniones de la junta vecinal, pues, ¿no? Los pasillos entre los edificios o en el mismo patio de la residencial en donde yo residía. Pero ahorita por el tema del COVID todo lo quieren hacer virtual y muchos no manejan por lo de la tecnología, estas cosas. Sí, pero tengo que sí separar el día y la hora para poder reunirme con ellos, ¿no? Y como que el poco tiempo que tengo libre lo tengo que dividir con ese día. Que no eran reuniones muy frecuentes. Bueno, más me incomoda porque no se llega a la solución, porque son de diferentes puntos de vista. No, mal, pero es una pérdida de tiempo. Por los resultados obtenidos, se puede evidenciar que en la mayoría de la muestra encuestada manifiestan que están incómodos con respecto al ruido que se escucha a través de las paredes de los departamentos vecinos, lo que ocasiona interrupciones en sus actividades diarias. En consecuencia, esta incomodidad con sus vecinos ha originado una baja interacción social entre ellos. Este hallazgo se puede explicar mediante la teoría que propone Weinstein, quien manifestó que aquellas personas que presentan sensibilidad al ruido tienen un mayor deseo de privacidad, sintiéndose incómodos en situaciones sociales. Adicionalmente, se debe señalar que los aspectos estructurales del condominio ocasionan hacinamiento y no favorecen el surgimiento de relaciones interpersonales entre los residentes. Por lo tanto, los diseñadores de estos espacios deberán preocuparse por cumplir las 3 características propuestas por Elizabeth Wood, quien manifiesta que el diseño de los edificios debe facilitar la locación visual de las familias y sus viviendas, estimular las actividades sociales y recreativas, asimismo favorecer el contacto social informal mediante instalaciones de uso común y una disposición bien planeada de bancas en los espacios exteriores de los departamentos. En cuanto a las características específicas del diseño, los condominios deben tener corredores exteriores o una terraza suficientemente amplios, puesto que fomentan actividades comunes. Además, se debe incluir áreas de juego para fomentar el vínculo familiar entre padres e hijos. Hay que tomar en cuenta que la falta de espacio para las viviendas es un problema presente y futuro. El diseño de las casas suele ser condicionada por la máxima cantidad de espacio ocupado. Esto podría afectar gravemente a las necesidades de las personas. Esto lo hemos podido ver reflejado en la investigación, donde podemos observar que existe una fuerte relación entre las interacciones sociales con los aspectos estructurales dentro de un condominio. Es por ello que consideramos importante habilitar espacios públicos comunes en las residencias. En el caso de los condominios, que no sean mayores a 6 pisos y que las paredes sean lo suficientemente aislantes para no ser afectados con el ruido de los vecinos.
Esto debería ser indicadores a tomar en cuenta al momento de planificar un condominio. Tomar conciencia respecto a este problema resulta importante para el bienestar de las personas y el futuro.